Buenos días, señorías. Traemos hoy a consideración de la Cámara una ley que pretende varias finalidades. Una ley que es a favor del salario social. Una ley que pretende garantizar, a través de la equidad y de la gestión, que un instrumento útil perviva en el tiempo adecuadamente gestionado. En el año 2006 se crea, con el amparo legislativo correspondiente, la ley que va a regular en el futuro y en lo sucesivo el salario social. Por aquellos años, la dotación presupuestaria que tenía el salario social era un poco superior a los 10 millones de euros. Desde el año 2006 a la actualidad, y analicemos ya el primer dato, nos encontramos con un incremento que supera el 500%, es decir, que son más de 120 millones de euros la cuantía correspondiente en el ámbito presupuestario que da respaldo al salario social. Es decir, que pagamos una nómina mensual que sobrepasa los 11 millones de euros. Cuando en el año 2006 se crea la figura y se regula la figura, se hizo probablemente consecuencia directa de los rigores del momento y también seguramente las prisas del momento. Nosotros, desde el Partido Popular, ¿cómo concebimos un instrumento de la importancia y de la trascendencia del salario social? Bueno, pues concebimos gestionándolo bien, desde luego, teniendo amparo presupuestario también, pero estableciendo las bases primero y el tejado en último término. Es decir, que cuando se crea el salario social no hay ni un equipo multidisciplinar que esté dirigido a la gestión del salario social, ni tampoco hay equipos informáticos que garanticen la adecuada gestión, y luego me referiré a ello, del salario social, creándose injusticias en la tardanza en unos casos y seguramente la permanencia también en alguno de ellos. Claro, cuando se crea un instrumento de esta magnitud y ni siquiera se concibe por el Gobierno de turno o por la Consejería de turno que hay que establecer un diseño adecuado que garantice que los perceptores tengan garantizada con prontitud y con equidad la prestación, pero igualmente que se combinen de forma adecuada la filosofía que, desde nuestro punto de vista, es imprescindible unirla al salario social. Hay un porcentaje de perceptores que, sin ningún género de duda, por razón de edad, por razón, de diversas características personales, van a tener que ser perceptores siempre del salario social. Pero hay un ámbito muy amplio de perceptores que, consecuencia de la crisis económica, consecuencia de la situación laboral, de paro de larga duración, de mujeres que no logran acceder o permanecer en el empleo, de la temporalidad, de la precariedad en el empleo que se sufrió en esta sociedad asturiana de forma excepcionalmente importante en la época de crisis, sin ningún género de dudas. Pero, claro, perdemos de vista el enlace que, desde nuestro punto de vista, es prioritario, y es unir el salario social a la obtención de empleo. No hay nada que gratifique más a las personas, a las familias, a los hombres y mujeres individualmente considerados, que tener el objetivo de conseguir un empleo que les dé autonomía, que les dé satisfacción personal y familiar y que, en definitiva, les permita trazar un horizonte de vida razonable y seguro. Y todas las invocaciones que se hicieron desde nuestro partido político, desde nuestro grupo parlamentario, a unir, a enlazar
esa relación que se dieron la espalda por parte de la Consejería de Empleo y por parte de la Consejería de Servicios Sociales, nos parece que en buena medida supuso una injusticia para los perceptores del salario social. Nosotros no concebimos, y hemos dicho aquí en innumerables ocasiones, que el SEPEPA, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en el cual los asturianos nos dan más de 100 millones de euros para que lo canalicemos en la adecuada búsqueda del empleo para aquellas personas que en la actualidad carecen de él. Claro que SEPEPA, Servicio Público de Empleo, con esa ingente cantidad de dinero, 100 millones, que Salario Social, con más de 120 millones al año. Que sean dos mundos que no estén llamados a confluir ni a encontrarse, a nosotros nos parece que es un mal concepto, que es una mala planificación y, sobre todo, que es una injusticia social indudable. Y por esa razón nosotros planteamos una serie de medidas que, por cierto, votó esta misma Cámara por unanimidad, que pretenden que el salario social, excepción hecha de los casos a los que anteriormente me referí, por razón de edad, por razón de discapacidad, en fin, o por razones diversas que garanticen esa percepción y que no genere ningún tipo de inquietud a esa gente, pero el resto se merecen programas específicos garantistas de la obtención de un empleo y, por tanto, que la percepción del salario social sea un instrumento coyuntural para la persona o para las familias, del cual, en su inmensa mayoría, o al menos los que yo conozco, están deseando salir y abandonar. ¿Por qué? Porque lo que desean es tener un empleo que les dé seguridad y que les dé certidumbre. Y por esa razón, a nosotros nos parecía que esa gestión absolutamente mastodóntica, absolutamente huérfana de criterios y de profesionales, de equipos multidisciplinarios y también de equipos informáticos que garanticen esa gestión adecuada. Porque estamos en el siglo XXI, señorías, y se sigue llevando el cómputo casi con manguitos, si ustedes me permiten la expresión coloquial. Por esa razón, el Pleno de esta Cámara aprobó en febrero del 16 por unanimidad que se subiese el salario social. Y lo aprobaron todos, lo aprobaron todos los presentes. Todos los grupos parlamentarios determinaron, a instancias del Partido Popular, que el salario social en Asturias sería muy bueno que tuviese como referente el IPREN, es decir, que se produjese un incremento de más del 21% respecto a la percepción básica actual. ¿Y por qué nosotros queremos eso y concebimos eso? Porque no queremos cronificar los perceptores del salario social. Y a renglón seguido, ¿qué establecemos también? Pues establecemos, si ustedes me lo permiten, una novedad tendente justamente a no cronificar los perceptores del salario social, que se pueda combinar la percepción del salario social con el desempeño de un empleo siempre que no supere el salario mínimo interprofesional. Y de esa dualidad, señorías, aparte de que surge una mayor autoestima, porque la gente en su inmensa mayoría quiere trabajar y desea buscar oportunidades para obtener un empleo, pero además es que erradicamos posibles bolsas de fraudes que sus señorías habrán escuchado, como yo misma escuché en algunas ocasiones, que no me interesa o no me trae cuenta abandonar el salario social con los rigores procedimentales que hay que recorrer para obtener finalmente la percepción y abandonar ese circuito para un pequeño empleo de naturaleza parcial o de naturaleza temporal. Pues nosotros queremos erradicar esa expresión, señorías, que nadie, que ningún asturiano pueda decir es que ese empleo pequeño, parcial o temporal no me compensa combinarlo con el salario social. Tiene que compensar siempre el empleo, siempre. Porque la vocación última de este instrumento, excepción hecha, y repito, porque sé que sus señorías, algunos, quieren retorcer los argumentos hasta expulsar
al Partido Popular de la defensa del salario social, y yo desde luego no lo voy a consentir, digo que la vocación última es combinar adecuada e inteligentemente la percepción del salario social con la búsqueda efectiva de empleo. Y yo tengo que decirles que, hechas una serie de análisis y de prospecciones, podemos casi afirmar que los ayuntamientos asturianos han tenido un comportamiento, desde luego, más eficiente que la propia Consejería de Servicios Sociales, no solamente dinamizando las solicitudes de los perceptores en los correspondientes municipios, sino también priorizando a los perceptores como posibles trabajadores de los planes que en el ámbito laboral tengan los respectivos municipios. Y aquí, señorías, vuelvo a insistir, hay un divorcio entre los servicios de empleo y los servicios sociales. Probablemente porque nadie se puso a coordinar esas políticas con inteligencia y con eficiencia. Probablemente porque a cada uno le interesa exclusivamente su servicio y su negociado. Pero, desde luego, nosotros creemos que los asturianos se merecen que dos consejerías competentes en la materia, como es la Consejería de Servicios Sociales, desastre de gestión. Ya lo digo entre paréntesis, desastre de gestión. Y la Consejería de Empleo, tampoco muy allá, pero yo diría que algo mejor, tengan un enlace lo suficientemente importante para garantizar no solamente el seguimiento, que el seguimiento no tiene ningún calificativo peyorativo, es que cuando un perceptor que puede y desea encontrar empleo en nuestra comunidad autónoma lo quiere hacer, tiene que haber un servicio, pero realmente eficaz, no de nombre, no de itinerarios de tutela personalizados, no, esos son cantinelas socialistas que no sirven de nada a la gente. Claro, cuando el Partido Popular pregunta a través de nuestro portavoz en la materia, se nos pueden dar los datos, aportar los datos de todas aquellas personas que, siendo perceptores del salario social, han encontrado un empleo, lo han encontrado en su ámbito de formación, han tenido una formación adicional y, por tanto, han encontrado un empleo en algo que no era su profesión habitual antes de ser perceptor. Respuesta del Gobierno. Es imposible aportar ese dato porque no hay migraciones en el ámbito de los programas informáticos. Hombre, señorías, estamos administrando el dinero de los asturianos y debemos hacerlo con rigor y con eficiencia. Y lo que no se puede hacer es, desde luego, destinar 120 millones de euros y no tener a renglón seguido una gestión que tenga al menos dos parámetros: la equidad, pero también el respeto a la cuenta de resultados que los asturianos nutren a través de sus esfuerzos fiscales todos los años para que los gobiernos puedan administrar esa empresa llamada Asturias a través de esa cuenta de resultados que se nutre de ninguna otra manera que no sean los impuestos de los asturianos. Y, desde luego, con la finalidad última de encontrar aspectos formativos, de dar posibilidades de empleo habitual, de empleo que sea divergente con las condiciones iniciales del perceptor o de la perceptora, pero que haya una política que se implique no solamente en la dación de un salario social, sino que haya una implicación social, desde luego, de muchísima más generosidad en la gestión, de muchísima más ambición colectiva y, desde luego, muchísimo más humana, porque la inmensa mayoría de los perceptores no quieren serlo solo, sino que quieren utilizar ese puente, ese bypass para salir de una situación mala en la que se encontraron muchos asturianos, pero finalmente con la finalidad y con la filosofía última de encontrar el empleo. Se trata, señorías, de una buena ley. Yo les animaría a que ustedes la apoyasen, a que la tramitásemos adecuadamente. Porque, claro, yo cuando oigo que el Gobierno de Asturias el miércoles pasado
el miércoles aprueba en Consejo de Gobierno un proyecto de ley para dar respuesta al salario social, entre otras cosas, porque se trata de una ley, en fin, más variopinta y no, por tanto, monográfica de salario social, hombre, a finales de legislatura, bueno, yo, señorías, como se suele decir, apaga y vámonos. Yo no sé si lo que se pretende es aparentar, si lo que se pretende es quedar bien, si lo que se pretende es hacer que se hace, pero no hacer, pero nosotros lo que pretendemos es que esta ley entre hoy, se tramite con rigor, que parece que es la palabra de moda del señor Ábalos, con rigor, bueno, que se tramite con rigor y que en un tiempo y un calendario adecuado podamos estar en condiciones de decirle a la gente que lo que le queremos dar es un salario coyuntural, pero un empleo estable y de calidad.